pueda tener autismo. Ya tiene más de 18 meses y todavía no habla. Puede ser que ya cumplió más de 2 años y todavía no dice sus primeras palabras. Cuando tú le hablas, el niño no voltea, que no te mira a los ojos, o bien que puede ser que tampoco interactúe con otros niños. Pudiera ser que a estas alturas ya alguien te haya dicho, ya sea su pediatra, alguien de la familia o algún otro especialista, que es muy probable que tu hijo pueda tener autismo debido a estas características. Mi nombre es Susana Uribe, yo soy directora de CPI Centro Pedagógico y quisimos hacer este video para poder explicarle a muchos padres de familia las situaciones que viven otras familias que llegan con nosotros día a día en las diferentes sucursales que nosotros tenemos. Y una de ellas es que son padres primerizos o bien papás de niños pequeños que tienen alrededor de 2 años, de 2 años y medio, y que llegan súper angustiados a una entrevista con nosotros debido a que sus hijos están presentando algunas señales de autismo. Y más preocupados llegan todavía si es que alguien ya se les ocurrió decirles que posiblemente sus hijos puedan tener ese trastorno. Y me refiero con alguien de la familia, alguien conocido o bien algún neurólogo, algún pediatra o algún otro tipo de médico que ya se atrevió a decirles que presenta algunas características sobre eso y pues por supuesto los papás llegan súper alarmados a la consulta con nosotros pensando que sus hijos realmente van a tener autismo. Y sin embargo quisimos hacer este video con la mejor intención de poder explicarles que cuando nosotros hacemos una evaluación, no necesariamente todos los síntomas que estamos viendo pueden ser que estemos ante un trastorno del espectro del autismo, sino que también podemos estar ante un problema en el retraso de su desarrollo, específicamente en el área lingüística, y que las señales que normalmente tú estás viendo como características de autismo también se pueden confundir y también pueden ser parte de un problema o de una aparición tardía de su lenguaje. Entonces, en esta ocasión queremos explicarte qué es lo que pasa y qué es lo mejor que puedes hacer tú como papá para poder indagar sobre las dificultades que tiene tu hijo. Punto número 1 y muy importante es que no es normal que tu hijo que tenga más de 18 meses no hable y no diga ni siquiera un repertorio de 50 palabras. Quítate por favor de la cabeza el hecho de que hay muchos niños pequeños que no están hablando y que pareciera que esto es una normalidad, porque no lo es. Entonces sí es un motivo indispensable para pedir ayuda. Pero tampoco es un motivo como para alarmarte e irte al extremo pensando que pudiera ser que tenga autismo porque no habla. Entonces, número 1, dijimos, no es normal que no hable a los 2 años. Número 2, lo siguiente sería poder hacer una evaluación completa. Y hacer una evaluación completa implica que tú acudas con un especialista que domine 2 cosas. Primero, que sepa sobre autismo para que sea capaz de detectar las señales que quizá tú también estás viendo y que te preocupan, pero que también, por el otro lado, sea capaz de conocer sobre el desarrollo del lenguaje y la maduración en general, cómo va el crecimiento y la evolución, la madurez de un niño desde pequeñito hasta que va cumpliendo sus 2, 3, 4, 5 años, etc. Entonces, lo primero que te recomendamos es que busques que estén especializados en ambas cosas. ¿Por qué? Porque suele pasar mucho lo siguiente y que eso lleva a una sobrediagnosticación de casos de autismo cuando en realidad no lo son. Y entonces pasa esto. Tú como papá tienes la sospecha de que tu hijo pueda tener autismo y entonces acudes con un especialista que solamente ve casos sobre autismo o acudes a centros donde solamente atienden a niños con autismo. Y entonces, pues lógicamente, imagínate que este es como el rol del especialista, el experto en el área del autismo. Entonces me voy a poner yo esta aquí. Entonces imagínate que yo soy específicamente especialista en el área del autismo y entonces te recibo a ti, puedo ser neuropediatra, puedo ser pediatra o puedo ser inclusive neurólogo nada más o bien algún especialista en el área del autismo. Y entonces yo solamente me voy a concentrar en los síntomas que posiblemente tú también ya investigaste en internet y cuando tú llegas a la consulta llegas diciendo, es que me preocupa que mi hijo no habla. Entonces, punto número 1, el síntoma de que no está hablando. Después le dices, ¿sabes qué? Es que cuando le hablo no me mira a los ojos. Ahí va, otra característica de autismo. Y entonces empiezas a inclinar el diagnóstico de tu hijo hacia la parte del autismo. Y le dices, ¿sabes qué? Es que también me preocupa porque no socializa, parece que no le interesa interactuar con otros niños y ahí va otro punto más. Después le dices que quizá tenga alguna conducta estereotipada, como bien puede ser que aletee, que camine de puntitas o que gire.
pero que lo haga de manera esporádica, que no lo haga todo el tiempo. Y ahí va otro punto más. Puede ser que cuando tú le estés hablando el niño no haga caso y pareciera que no está escuchando, como que parece que está en su mundo, porque esa es otra de las características de los niños con autismo, y le sumamos otro punto más. Y por último, te preocupa que no está interactuando contigo ni con otro tipo de personas y entonces tampoco hay interacción, y bueno, ya tenemos otra característica más que por supuesto inclina el diagnóstico hacia este lado. El detalle aquí es que muchas veces cuando tú dices esto, solamente los especialistas se quedan en esta área y se quedan pensando solo lo que tú les dijiste. Sin embargo, nosotros para poder diagnosticar autismo deberíamos de hacer una exploración completa y valorar, por supuesto, también la parte del desarrollo y la cuestión de la maduración de tu niño, para poder ver no solamente las características de autismo que tiene, sino también las otras características favorables que tiene respecto a su maduración. ¿Y cómo sería esto? Bueno, ahora yo voy a dejar de ser la especialista en autismo. Ahora yo me convertí en el especialista del desarrollo y la parte del lenguaje, y entonces empiezo a indagar sobre otras características que pueden ser muy favorables y que pueden inclinar la balanza hacia otro lado y que puede ser un desarrollo tardío del lenguaje. Entonces, si tengo un mismo niño de 2 años que no es normal que no hable, sin embargo está presentando esta característica, pero resulta que sí voltea cuando yo le hablo. No el 100% de las veces, pero sí lo hace. Y entonces tengo un punto a favor porque sí voltea ocasionalmente cuando le hablan por su nombre. Después, resulta que yo dentro de la evaluación me pongo a jugar con el niño y lo que busco es provocar esa interacción entre el niño y yo para ver si el niño reacciona conmigo o bien me ignora por completo. Si me ignorara por completo, entonces estaríamos más inclinados hacia este lado. Pero resulta que dentro de la evaluación yo me doy cuenta que el niño sí interactúa conmigo y que además disfruta en los juegos que nosotros les ponemos dentro de esta evaluación. Y va un punto a favor del desarrollo. Después me doy cuenta que además tiene muchísimo contacto visual, que el niño está al pendiente dentro de esta evaluación de todo lo que yo estoy haciendo. Si yo me salgo, el niño voltea. Si yo pongo un ruido que es familiar para él, el niño voltea a buscarlo. Y no está tan en su mundo como me hicieron creer los papás en un inicio. Y entonces este es un punto favorable para el desarrollo del niño. Después, dentro de esta misma evaluación, sigo explorando y me doy cuenta que el niño tiene una comunicación con su mamá a pesar de que no hay una verbalización. Es decir, el niño todavía no habla, sin embargo, sí comunica muchas cosas por medio de movimientos, de sonidos, de señas, y eso también sería un punto adicional a el desarrollo de su lenguaje. También empiezo a hacer muchísimas preguntas con los papás y resulta que el niño no convive con otros porque no está en ninguna escuela, porque no tienen primitos, porque no convive con otros niños, no hay vecinos, no hay hermanos. Y entonces, pues sí, no convive, pero aquí el punto sería a favor del desarrollo. No le hemos dado la oportunidad como adultos y le voy a poner otro punto más a favor de este otro diagnóstico. Y por último, cuando empiezo a indagar, me doy cuenta que el niño sí tiene muchísima comunicación, ya sea por medio de verbalizaciones, por medio de sonidos, empieza un balbuceo y sobre todo lo más importante es que sí hay una intención comunicativa, sí hay juego simbólico, sí hay imitación y hay muchas cosas que pueden servirme como fortaleza para poder ver que estamos más allá de un diagnóstico de autismo. Entonces termino yo de poner el último punto y si tú te fijas, yo ya estoy a la mitad. Me puede dar ciertos rasgos de autismo, sin embargo, también me puede dar ciertos indicadores de un retraso en el desarrollo. Y entonces, ¿qué resulta? Que yo ya no estoy en un lado ni en otro. Las características me dejan completamente a la mitad. Y tú podrías estar pensando, bueno, pues entonces no supiste qué fue lo que tiene mi hijo. Lo que nosotros hemos visto a lo largo de estos años y que nos ha dado excelentes resultados es someter a estos niños a un programa de estimulación del lenguaje para poder monitorear de cerca cuál es su desarrollo, poder potencializar todas estas áreas como fortalezas que ya observamos dentro de la evaluación y poder incrementarlas. ¿Y qué pasa? En la mayoría de los casos es
que esto después se vuelve completamente de este lado. Todas las características que empezábamos a ver que nos hacían sospechar sobre autismo empiezan a desaparecer. Y no quiere decir que el niño no tenía autismo o que nosotros lo curamos del autismo. No curamos el autismo porque el autismo no se cura, no es una enfermedad. Sin embargo, es que el diagnóstico estaba equivocado. No tienen ni idea de la cantidad de diagnósticos equivocados que nos ha tocado revisar, en donde hemos visto que sobrediagnostican con este trastorno cuando en realidad el niño no lo tenía. Lo que le faltaba era un programa de estimulación. No tenía la adecuada interacción en casa, no interactuaba con otros niños, no socializaba y por ende todas las características que nosotros estábamos viendo estaban inclinadas hacia el autismo. Pero cuando empezamos a brindarle otro tipo de oportunidades, los niños empezaron a reaccionar y a evolucionar de manera muy favorable y por supuesto las características que en un inicio nos hicieron sospechar iban desapareciendo. Entonces también nos puede pasar la otra cosa. Han venido papás que vienen pensando que sus hijos solamente tienen un problema de lenguaje, cuando en realidad lo que estamos viendo son demasiadas características típicas de un trastorno del espectro autista. Nuestro consejo es que no te conformes con una evaluación que le hacen a tu hijo, ya sea en una consulta médica o con cualquier especialista, de 15 minutos, media hora, porque en realidad este problema va muchísimo más allá de eso. En CPDI nosotros realizamos evaluaciones ya sea por un problema o por otro y cuando son en el caso del autismo hacemos un trabajo multidisciplinario, no es una cosa que nosotros hacemos solos nada más, sino que involucramos también a neurólogos y que por supuesto incluimos los estudios que podrían solicitar los médicos, como bien pueden ser un electroencefalograma o bien pudiera ser también una batería para poder valorar su nivel de audición. Una puede ser potenciales evocados o la otra puede ser una audiometría. Dentro de esta evaluación que no se realiza en una sola sesión de media hora o de una hora, visitamos a diferentes áreas, como bien puede ser el área médica. Nosotros vamos con ustedes al hospital para poder ver con el neurólogo y en equipo poder identificar cuál es el mejor diagnóstico más oportuno para tu hijo y también si hay necesidad de realizarle algunos estudios, tenemos convenios donde les dejan un precio preferencial a nuestras familias, así como también cuando estamos dentro del contexto escolar, que sus hijos ya están escolarizados, incluye una visita dentro de la escuela para poder ver a su hijo en una interacción natural y completamente diferente a lo que veríamos dentro de una sesión en terapia o con los padres de familia o bien en consulta con el médico y de esta manera recolectamos información de todas las esferas para poder valorar si tu hijo verdaderamente cuenta con el trastorno del espectro autista o no, o bien si de plano no hay necesidad de llegar a hacer toda esta evaluación tan larga, pues nos inclinamos hacia el área del lenguaje y nuestro programa que ya contamos en todas nuestras sucursales. De verdad te agradeceríamos enormemente si nos ayudas compartiendo este video porque te aseguro que siempre hay gente que está pasando por este tipo de incógnita y resolverle las dudas, pues bueno, puede ser un punto a tu favor. También te invitamos a que te suscribas a nuestro canal de YouTube para que puedas conocer sobre este y otros temas más de los que siempre estamos platicando y que nos sigas en todas nuestras redes sociales como es Facebook e Instagram. Muchísimas gracias.